Te invito a darle a compartir esta gran bendición, gloria al Señor, bajo el tema tiempo de reconstruir. Así que comenzamos, gloria al Señor, con la base bíblica en esta preciosa noche con nuestra hermana Wanda Liz. Vive Dios, aleluya. La lectura se encuentra en Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Sea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelos por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Vive Dios, aleluya. Así que vamos al Padre, gloria al Señor, para así estar desarrollando esta palabra por medio de la fe. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de compartir tu palabra, de transmitir de lo que tú nos has dado en nuestras mentes, en nuestros corazones, Dios mío, de lo que hemos aprendido por medio de tu palabra, Dios mío, que sea, Dios mío, hablando como tú nos has hablado por medio de ella, Dios mío, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en las mentes, Dios mío, en los corazones, Dios mío, y que tú, Dios mío, seas el que, Dios mío, determines, Dios mío, en esta noche lo que quieras hacer, Dios mío, por medio de este desarrollo, por medio de la fe. Y te daremos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que bajo el tema tiempo de reconstruir, gloria al Señor. Dejamos a nuestra hermana Wanda. Amén, Santo Jesús, aleluya. Bajo el tema tiempo de reconstruir. Te adoramos, Jesús. Y estuvimos dando lectura, ¿verdad?, en Nehemías, capítulo 1, unos versículos que estuvimos leyendo, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Y dice, ¿verdad?, tiempo de reconstruir. Gloria a Dios. Santo Jesús, poderoso Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Así que te invito a darle a compartir esta gran bendición bajo el tema tiempo de reconstruir y verdad, la definición que pude encontrar, verdad, de reconstruir. Dice que es acción de reconstruir. O sea que vamos hacia una nueva reconstrucción para nuestras vidas, verdad, ya que vamos a estar hablando de nuestras vidas, verdad, vamos a estar hablando de el acto o proceso, o sea que vamos a estar en un proceso de reconstrucción, que cuando vamos ya, ¿verdad?, a reconstruir, sabemos lo que verdaderamente está dañado y que tenemos que arreglar, gloria al Señor. Y mire cómo hizo: reconstruir, reparar o restaurar algo con esfuerzo de reconstrucción para reparar los daños. O sea que lo que tú vas a reconstruir es porque se ve que está dañado. O posiblemente no te habías dado cuenta, pero cuando te fuiste a fondo, te diste cuenta de que había que reconstruir algo. Amén. Así que dejamos a Wandali que se desarrolle por medio de la fe. Gloria al Señor. Es que diste un cantito ahí nada más. No, claro. Dejaste a la gente ahí con... Y no, porque es que cuando nosotros vamos a reconstruir, queremos ver algo, un cambio. Porque posiblemente la fachada que tenemos no se ve bien. Y posiblemente ha estado por mucho tiempo en ese ¿verdad?, momento de que ya no se ve bien. Y muchas veces queremos ver las cosas, ¿verdad?, de una manera, pero hace falta un esfuerzo. Para poder ver los cambios, hace falta hacer
un esfuerzo para que podamos ver lo que queremos reconstruir. O sea que hay veces que lo que queremos reconstruir va a tomar tiempo y dedicación. Aleluya. Bueno, si me dejan hablar aquí, yo hablo hasta las 12 de la noche. Amén. Gloria al Señor. No, lo inconveniente es que esta tabla es otra y la otra se me rompió, la que tenía, ¿verdad? Pues se me cayó. Pero ya que Wanda está ahí tratando de entrar, ¿verdad? Dice la palabra que Nehemías describe la gravedad y situación que había en Jerusalén, gloria al Señor. Había un momento, ¿verdad?, que estaba pasando Jerusalén, ¿verdad? Y eran que los muros se habían caído, ¿verdad? Y dice la historia que Nehemías se entera porque, ¿verdad?, vienen y le dicen que había una situación bien difícil y delicada de lo que estaba viviendo, porque posiblemente el tiempo que no estuvo Nehemías en el área, ¿verdad?, pensaba que todo estaba bien, que todo estaba marchando bien porque habían unos principios que se habían aprendido, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que en la historia habla de que cuando se entera, ¿verdad?, Nehemías comienza a llorar, comienza a clamar al Padre, comienza a clamar a Dios, comienza, gloria al Señor, a hablar con Dios. Porque si había algo que tenía Nehemías era que hablaba con un Dios todopoderoso. Y qué bonito es entender que esa relación la tenía Nehemías con Dios, ¿verdad? Y que nunca se le fue esa parte a Nehemías de tener la relación con Dios. Pero hay algo que me llama la atención, que el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, gloria al Señor, ese pueblo, aún teniendo principios como los que tenía Nehemías, se comienza a perder en el camino, se comienza a dar tropiezos con situaciones, con pecados, con cosas, ¿verdad?, que no habían practicado con Nehemías, gloria al Señor, que el fundamento que tenía Nehemías no lo tenía el pueblo. O sea que estaba empezando a cometer actos de pecado, estaba comenzando a tener, gloria al Señor, faltas delante de la presencia de Dios, y aún así estaban adorando cosas que verdaderamente no eran los principios bíblicos de que verdaderamente le habían enseñado. Pero, gloria al Señor, al pasar del tiempo, porque cuando las cosas comienzan a no tener el control, ¿verdad?, comienza a ponerse las cosas más grandes. Y ahí dice la historia que se rompieron, hasta las puertas cogieron fuego, gloria al Señor, aún, ¿verdad?, las murallas, que no sé si Wanda le tiene la definición de muralla, pero posiblemente las murallas tienen que tener como definición podamos decir, el soporte de un pueblo que verdaderamente ya no tenía. O sea que las murallas, yo con mi propio significado, digo yo, gracias a la sabiduría del Señor, podemos determinar que estamos hablando de que las murallas, que son las fortalezas de una estructura, o sea que si la estructura no tiene murallas, si no tiene un soporte, hay algo que se va a hacer, y es que se va a derribar o se va a caer. Y imagínate que las murallas se habían caído, las murallas se habían roto, las puertas habían cogido fuego. Qué difícil se le puso al pueblo. ¿Por qué? Por estar haciendo cosas que verdaderamente no estaban bien delante de el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bajo el tema tiempo de reconstruir. Tiempo de reconstruir. ¿Verdad? Dios le bendiga. Y tengo aquí, ¿verdad?, el significado de Nehemías. Dice, el significado de su nombre es Dios ha consolado. Y qué cosa, ¿verdad?, que hubo un tiempo, ¿verdad?, que Nehemías estaba llorando por el pueblo. Wow. Y su nombre propio tenía un significado, ¿verdad?, que Dios ha consolado. O sea, que Dios lo iba a consolar a él en algún momento de su vida. Wow. Y dice, ¿verdad?, que tiempo es un tiempo determinado, propicio o apropiado, una estación. Dios es el dueño y soberano del tiempo, teniendo un momento oportuno, perfecto y divino para que ocurran los eventos importantes. Ese es el Cairo de Dios, ¿verdad? No el tiempo de nosotros, ¿verdad?
Y dice que construir es edificar, reconstruir, dar crecimiento, prosperidad, establecer y fortalecer. Posiblemente, ¿verdad?, esas murallas, ¿verdad?, ese edificio o esa construcción, ¿verdad?, que había sido derribada, ¿verdad?, tenía que en algún momento fortalecerse nuevamente. Y aquí también tengo unos significados, ¿verdad?, de reedificar, que es construir, fortalecer, no solo lo físico, sino espiritualmente. Edificar es un crecimiento y reconstruir es restablecer, volver a poner algo nuevo. O sea, ¿verdad?, que todo va en conjunto de una construcción y de algo viejo para que Dios haga algo nuevo en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Santo Jesús, aleluya. Dice, ¿verdad?, que Nehemías clamó al ver, ¿verdad?, las ruinas de su pueblo, como estaba hablando nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Y no tan solo eso, sino que en esa oración, ¿verdad?, él se incluyó pidiendo perdón por todo, ¿verdad? Él no se excluyó, ¿verdad?, de esa oración como si no hubiese pecado, sino que esa oración que él hizo, ¿verdad?, la hizo de lo profundo de su corazón y se incluyó él para que Dios escuchara ese clamor como si fuera él las mismas personas, ¿verdad?, que le habían fallado al Señor, que habían pecado, ¿verdad? Porque dice ahí, ¿verdad?, en el versículo que leí ahorita, ¿verdad?, decía: y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. O sea que día y noche él estaba orando por ese pueblo. Wow, ¿verdad? Tremendo. Por los hijos de Israel, ¿verdad? Qué lindo Dios. Tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, para que esa oración fuera escuchada, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor, él se incluyó como siendo pecador, como siendo que él también había tenido culpa de eso que había ocurrido, ¿verdad?, que habían sido quemadas las puertas y todas esas cosas, ¿verdad? Gloria. Y él pidió perdón, ¿verdad?, por todo, ¿verdad? Clamó con una intensidad, una súplica de lo profundo de su corazón. Expresó la confianza también, ¿verdad?, dependencia hacia Dios. No tan solo, ¿verdad?, él oró por orar, sino que él expresó, ¿verdad?, que tenía una dependencia en Dios, que tenía una confianza de que Dios podía reconstruir nuevamente esa ciudad, ¿verdad? Y así hay muchos, ¿verdad?, que claman de lo profundo de su corazón, ¿verdad?, para que las personas vuelvan a ser reconstruidas, ¿verdad? Para que muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en situaciones, ¿verdad?, que nos encontramos como sin fuerza y cosas así, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que claman de lo profundo de su corazón para que volvamos a ser reconstruidos, para que volvamos a levantarnos, para que volvamos a recobrar fuerzas, ¿verdad?, en el Señor. Gloria al Señor. Bajo el tema, es tiempo de reconstruir. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender es que, gloria al Señor, tenemos que reconocer las grandezas de Dios. Reconocer a qué Dios nosotros servimos. De qué Dios puede hacer por medio de nuestras vidas en los momentos más difíciles de nuestra vida, gloria al Señor. Y reconocer, como reconoció Nehemías, aún se pone, ¿verdad?, partícipe de algo que él no había hecho, porque había familiares de él en ese momento, en ese lugar. Y aún así, gloria al Señor, él reconoce los pecados de su pueblo. Un pueblo que Nehemías amaba. Un pueblo que Nehemías le dio amor, gloria al Señor, y aún le enseñó principios del Señor, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que en los tiempos de crisis, Juan David, en los tiempos donde verdaderamente pensamos que estamos perdidos, que no hay esperanza para seguir hacia adelante, es bueno reconocer que no podemos dejarnos dominar por lo que estamos viviendo, sino que nosotros tenemos que comenzar a clamar a Dios como Nehemías lo hizo. Es una enseñanza
que en medio de la crisis, en medio de los problemas más grandes, Nehemías no fue directamente al problema. Nehemías fue directamente a la presencia del Señor. Y eso hay muchos que tienen que darse cuenta. Hay personas en este tiempo, gloria al Señor, que arrancan para el problema. Pero muchas veces nos hace falta entender y poner nuestra mente, nuestra mirada en algo que verdaderamente nos haga recapacitar y nos haga, gloria al Señor, profundizar para poder hacer un movimiento en nuestras vidas. O sea que los movimientos de Nehemías no eran impulsivos. Los movimientos de Nehemías eran controlados por el mismo Espíritu Santo. O sea que Dios, gloria al Señor, él sabía que de él provenían las fuerzas, que de Dios provenía, gloria al Señor, la liberación, que de Dios venía el perdón. Oiga bien, cuando Nehemías, porque qué bueno reconocer a Dios cuando uno está, ¿verdad?, en conexión con Dios. Pero cuando hay una desconexión, comenzamos a ver las cosas que realmente pensamos que son naturales en nuestras vidas. Por eso ese pueblo, gloria al Señor, se iba a lo contrario de las reglas que habían, porque aún estaban las tablas de Moisés en ese momento. O sea que los mandamientos no lo estaban viviendo. Ese pueblo no estaba viviendo, gloria al Señor, los mandamientos de Moisés. Para que podamos entender. O sea que si no estaban respetando los mandamientos, menos estaban respetando cómo estaban viviendo, ¿verdad?, de las cosas malas que estaban haciendo, ¿verdad? Eso los hizo causar que los muros se destruyeran, que las puertas comenzaran a quemarse. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta hasta que caemos en lo peor. O sea que un poquito de levadura daña toda la masa. Para que tú veas que, o sea que algo poquitito que nosotros le damos a esta carne lo daña todo. Entonces el pueblo estaba en corrupción, el pueblo estaba haciendo las cosas, ¿verdad?, a la manera de pensar de ellos. Pero mientras ellos estaban en esa condición, habían algunos que estaban, ¿verdad?, tratando de echar hacia adelante, pero había muchos que estaban en una condición crítica. Pero qué bonito es entender lo que nos está enseñando Nehemías, que aunque él no estaba en ese momento, en ese lugar, él está reconociendo los pecados de su pueblo, los pecados que habían alrededor, y aún se incluye él, para que Dios tuviera misericordia. Porque si había algo que Nehemías sabía, era que si pedía perdón de todo corazón, podía hacer algo Dios con el pueblo, que fuera reconstruido. Como hay personas en esta noche, Wendalí, que le están pidiendo a Dios ser reconstruido. O sea que mientras hay vida y esperanza, siempre lo he dicho, pero hace falta entender que hace falta comunicarse con Dios y dejar que, ¿verdad?, las cosas que se van de nuestras manos no las hagamos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que Dios sea el centro de nuestras situaciones, ¿verdad?, aún personales, y aún de los que estemos viviendo los peores momentos de nuestra vida. No podemos ser impulsivos, Wendalí. Nehemías no se fue al problema. Nehemías se mantuvo en una comunicación de oración. Oye, oración, ayuno, llorando. Tú sabes qué es que tenía que hacerlo para poder, ¿verdad?, adquirir esa misericordia del Señor, esa gracia. O sea que gracias a Nehemías estaba pasando algo sobrenatural en ese momento, en esa atmósfera, porque Dios estaba, ¿verdad?, escuchando la oración de Nehemías. Amén. Para no me quiero muy adelantado. Y no solo eso, ¿verdad?, que Dios también lo puso en gracia delante del rey, ¿verdad? Y algo que Dios hace, ¿verdad?, es ponernos en gracia y darnos todas las herramientas necesarias para que podamos ser reconstruidos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, voy a leer, ¿verdad?, en el capítulo 2, versículos 10 y 19. Dice, ¿verdad? A buscarlo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar
el bien de los hijos de Israel. Y dice el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Verdad? Estas personas, ¿verdad?, se estaban tratando de oponer cuando ya, no, incluyeron al rey también. El problema de esto es que esas personas que se ponen entre medio de Nehemías comienzan a burlarse de que deja irme por aquí un poquito, a meterle presión para que no se pudiera lograr lo que Dios iba a hacer. Amén. Y no tan solo eso, que estaban incluyendo que como que el rey no estaba de acuerdo cuando ya Nehemías, ¿verdad?, había tenido, ¿verdad?, la gracia no tan solamente del rey, sino que aún el rey envió cartas para que él pudiera, ¿verdad?, reconstruir lo que él anhelaba, ¿verdad? Y, o sea, ¿verdad?, que en el camino nos vamos a encontrar mucho, ¿verdad?, con el espíritu de Sanballat, que es la oposición y la burla para hacerte pecar, ¿verdad? Tobías, frustrar los esfuerzos de los hijos de Dios, y Gesem, hacer resistencia. Esto, ¿verdad?, quieren impedir que volvamos a ser reconstruidos. Hacen oposición, nos quieren hacer pecar, nos quieren frustrar y hacer resistencia para que vuelvan al camino donde Dios nos hará, ¿verdad?, nuevos y nos construirá un corazón nuevo. Si hay algo que el hombre no puede ver es lo sobrenatural de Dios. Posiblemente esas personas estaban viendo una ruina que decían, wow, verdaderamente todo lo que está hecho pedazos. Todo ese pueblo está hecho de una destrucción completa. O sea que ¿de dónde van a sacar ellos fuerza para levantar esos muros que están destruidos y aún no sirven ni para poderlos reparar? Porque estaban destruidos completamente en el suelo, rotos, a tal manera que posiblemente un hombre común y corriente no puede ver la manifestación que estaba haciendo Dios sobre ese pueblo. Pero aún las burlas, aún gente diciendo, wow, pero ¿qué van a hacer esta gente? Esta gente no van a poder levantarse jamás y nunca. Pero siempre, mientras Dios está en control, hay esperanza para que se pueda levantar el que se tenga que levantar. O sea que posiblemente hoy te ves en el suelo, posiblemente hoy te ves en ruina, pero todavía hay un corazón latiendo en ti que dice, yo me voy a levantar a pesar de todo lo que se ha levantado en mi contra, a pesar de lo que yo he hecho mal, porque es que esa era una de las condiciones que el pueblo estaba pasando. Y es que muchas veces la costumbre de hacer esos pecados constantemente nos alejan de la presencia del Señor. O sea que dice, wow, ya yo hice esto, ¿por qué yo lo voy a seguir? Porque no va a haber retrocedo, sino que yo ¿qué voy a hacer? Voy a seguir haciéndolo, ¿no? Pero hace falta poner un nuevo capítulo en la vida de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces van a ver, ¿verdad?, como estaba diciendo Tobías, Sanballat y Gesem, que nos van a hacer querer sentir que no nos vamos a poder levantar. Van a meter la presión completamente. Se van a querer oponer para que lleguemos al camino y van a hacer resistencia para que aún no lleguemos a la casa del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viendo la condición que nosotros llevamos por fuera, las apariencias, ¿verdad? Están viendo las ruinas de nuestro corazón. Pero Sanballat y Tobías están hablando y están diciéndole, tú no tienes fuerza para poder hacer ese trabajo, ¿qué vamos a hacer? Por eso muchos van a querer resistir, pero no podemos hacer caso a esas voces porque son las voces contrarias, ¿verdad?, que se dejan utilizar por el mismo enemigo para que no lleguemos al propósito de Dios en nuestras vidas. O sea que mientras el pueblo quería levantarse, porque buscaron fuerza de donde no tenían, vieron una esperanza de poderse levantar y comenzaron a desarrollar las murallas, a ponerlo todo
como se tenía que tomar, pero aún muchas veces las personas arrimándose y diciéndole, eso nunca lo podrás lograr hacer. Hay hoy en día personas que le dicen, de esa condición nadie lo va a levantar a él, de esa condición en la que está viviendo por tantos años no lo va a levantar nadie, pero de ahí, de lo vil y menospreciado, levanta a Dios y crea murallas nuevas y crea puertas nuevas. Y hace falta que esta palabra la cojan como ejemplo, porque si no fue solamente uno solo, fue un pueblo que completamente estaba en ruina y Dios lo sacó hacia adelante. Amén. Y posiblemente, ¿verdad? Y es que ellos estaban viendo lo físico. Y aún, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? Eran personas que con estas características no querían aportar nada bueno, ¿verdad? Sino que querían oponerse a que aún esas murallas, esa construcción volviera a ser reconstruida, ¿verdad? Y es como estábamos hablando, ¿verdad? En el camino nos vamos a encontrar muchas personas así que no van a creer en nosotros, no van a pensar de que nos vamos a poder levantar, no van a pensar de que podemos volver a ser reconstruidos, ¿verdad? Y yo sé que a cada uno de nuestras vidas nos ha pasado, ¿verdad? Esa etapa en nuestras vidas que nos sentimos así en ruinas, que nos sentimos derribados, que nos sentimos, ¿verdad? Que no tenemos oportunidad de volver a levantarnos, que no tenemos oportunidad de volver a ser reconstruidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente, ¿verdad? En lo físico nuestra casa esté bien, ¿verdad? Pero nuestro corazón esté así, hecho pedazo. Y muchas veces nos sentimos así que, como este corazón, ¿verdad? Cuando siento que está en pedazos, cuando siento que está tan herido, ¿cómo puede ser reconstruido nuevamente, verdad? Y eso solamente lo puede hacer, ¿verdad? Las manos de Dios, ¿verdad? Las manos del alfarero es el único que puede reconstruir nuestro corazón, hacerlo nuevo, vendar nuestras heridas, ¿verdad? Y hacernos nuevas personas, ¿verdad? Porque yo sé que, como siempre lo digo, ¿verdad? Porque es un testimonio, ¿verdad? De mi esposo, ¿verdad? Que en algún momento de su vida, ¿verdad? Él se sentía así también. Te encontrabas, ¿verdad? Así, hecho ruinas. Mira, verdaderamente que yo he hecho la historia de Jeremías, la he hecho completamente mía. Siempre, en cualquier momento yo te puedo hablar de Jeremías, porque si fue una de las etapas de mi vida que yo pude crecer, fue en el libro de Jeremías. Y una de las partes más favoritas mías es cuando el que está haciendo el alfarero, el que está haciendo esa vasija, se le echa a perder, pero nunca la botó. Aún dijo, todavía hay esperanza para yo poder hacer una vasija nueva. Y comenzó y se hizo perder. Y comenzó y posiblemente se quería hasta salir de ahí, eso. Porque si hay una de las cosas que nosotros, cuando estamos en la rueda del alfarero, se nos hace difícil es mantenernos para hacer ¿verdad? una imagen, ¿verdad? Nuestra imagen, o hacer, ¿verdad? El diseño que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas, porque había un diseño en la historia de Nehemías. O sea que ya habían hecho una estructura en esa historia de Nehemías. Habían muros, habían puertas, habían, ¿verdad? Lugares bien reforzados, porque si había algo en esos tiempos era que todo era reforzado con buenos refuerzos, lo hacían perfecto. Y así como, ¿verdad? En la historia de Jeremías, que él estaba tratando de hacer un diseño, haciendo una vasija que no fuera quebrada, para que fuera algo bien hecho y bien plasmado, se le echa a perder, pero vuelve y comienza a meterle ganas, a moldearlo con sus propias manos, como Jesús hace con nosotros. Él dice, párate que yo voy a comenzar, aunque te está doliendo ese momento de reconstrucción, porque posiblemente esa vasija estaba hecha, pero tuvo que volverla a hacer, porque estaba hecha a pedazos. Pero comienza Dios a hacer crecer esos muros. Comienza Dios a utilizar a los mismos que habían, ¿verdad?
hecho perder ese lugar, ellos comienzan a tomar la acción de volver a levantar los muros caídos, que aunque se haya hecho difícil levantarse, difícil reconstruirse, es como cuando llega una tormenta o un huracán a un lugar. Todo se derriba, todo se daña, pero si todavía hay una cosa, es que se tiene que levantar ese lugar donde pasó la tormenta, donde pasaron las situaciones difíciles, se tiene que arreglar. Pues así mismo estaba ese lugar. Si estaba caído, había que restaurarlo. Pero hacían falta personas que reconocieran de dónde habían caído o qué se había caído en sus vidas. Y hoy en esta preciosa noche, examínate en esta noche y date cuenta de que se te ha caído al suelo y se te haya roto, se te haya, ¿verdad?, hecho pedazos, porque posiblemente comenzaste a mirar cosas que verdaderamente no eran las correctas. Comenzaste a hacer cosas que, ¿verdad?, se te hicieron como algo rutinario o algo supuestamente natural en ti, pero que verdaderamente tú sabes y entiendes que no es tu modelo. O sea que para yo describir unas murallas, las murallas nunca están en el suelo. Las murallas siempre tienen que estar arriba, en demostración de poder, en demostración de fortaleza. Y hay gente que tiene las murallas caídas en esta noche, que tienen que reconstruirlas, que tienen que volverlas a levantar. Pero hay algo que me llama la atención de Nehemías, y es que Nehemías no iba a hacer levantar las murallas con su propia fuerza. Él tenía que buscar la ayuda de un Dios todopoderoso para que pudieran levantar las murallas que tenían que ser levantadas. Para restaurar un pueblo, él no lo podía hacer solo. Él tenía que buscar la palabra correcta, la palabra de parte del Señor, para que fueran libres de todos los pecados que estaban cometiendo. Y aún así, ser reconocido, porque el que levanta no es el hombre. El que levanta es el Dios Todopoderoso. Vive Dios, aleluya. Bajo el tema tiempo de reconstrucción. Vive Jehová. Y aquí, ¿verdad?, en el versículo 18 del capítulo 2 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y el 20 dice: vive Dios, aleluya. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ese fue el que estuve leyendo ahorita, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Que son la oposición en el camino, los que no quieren que te levantes, los que le alegran verte caído, ¿verdad? Y esos son los que son utilizados por el mismo enemigo, ¿verdad? Aún el enemigo mismo, ¿verdad? Que se burla muchas veces, ¿verdad?, de la condición en la que tú estás y no quiere que te levantes y te hace sentir, ¿verdad?, que no tienes oportunidad. Pero siempre, ¿verdad?, Dios pone en tu camino, ¿verdad?, un Nehemías, ¿verdad?, que clame a Dios por ti, que interceda por ti, ¿verdad? Porque dice que un clamor, ¿verdad?, tiene que ser desde lo profundo del corazón, con una intensidad, ¿verdad?, con una humillación. Y aún, ¿verdad?, tenemos que incluirnos, ¿verdad?, en esa oración, ¿verdad?, como si fuéramos nosotros mismos, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros, así mismo, ¿verdad?, oramos, ¿verdad?, por nuestros familiares, por nuestros amigos, ¿verdad?, porque no queremos verlos en ruinas, no queremos verlos destruidos, sino que queremos, ¿verdad?, que vuelvan a ser levantados, que vuelvan a ser reconstruidos, que vuelvan a ser esas personas que adoraban al Señor, ¿verdad?, esas personas que lo buscaban en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y dicen que hay dos tipos de personas, que estos son, ¿verdad?, los que quieren ayudarte a levantar tus manos, quieren verte crecer, quieren verte bien, te quieren ayudar, te animan, te motivan para que sigas adelante, ¿verdad?, para que veas el propósito de Dios para ti. Porque el enemigo no tiene parte ni derecho
a lo que Dios va a hacer, ¿verdad? En tu vida, si le permite, ¿verdad? Que te reconstruya y te haga una vasija nueva, ¿verdad? Como estaba hablando nuestro hermano Jesús de Jeremías, dice en el capítulo de Jeremías 18:4, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Esto ocurre, ¿verdad? Cuando ya Dios está sacando, ¿verdad? De cada uno de nosotros lo malo y está reconstruyéndonos y está haciendo, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Cuando estabas hablando, ¿verdad? Me remonté, ¿verdad? Como éramos, ¿verdad? Al principio, como Dios nos creó. Nos creó, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que cuando éramos niños queríamos crecer, ¿verdad? Pero ahora que somos adultos, muchos dicen, que quisiéramos volver a ser niños, ¿verdad? Cuando pensábamos, ¿verdad? Que todo era un juego, cuando pensábamos, ¿verdad? Que no ocurrían cosas malas, que siempre estábamos jugando, que siempre estábamos alegres, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Es como cuando Dios nos crea a cada uno de nosotros, ¿verdad? Con un pensamiento, ¿verdad? No negativo, con un pensamiento positivo, ¿verdad? Cuando nacemos, ¿verdad? Por eso es que dice la palabra del Señor que debemos ser como niños, ¿verdad? Para que vivamos así, ¿verdad? Alegres. Y cuando nos salimos de sus manos nos echamos a perder. Pero Dios, ¿verdad? Con mucho amor, Él nos vuelve a tomar en sus manos, nos vuelve a formar con paciencia, ¿verdad? Y muchas veces cada uno de nosotros no tenemos paciencia en medio de esa reconstrucción, no tenemos paciencia, ¿verdad? Cuando Dios está tocando nuestro corazón, cuando está quitando de nuestro interior esas heridas, cuando está tratando de sanarnos, ¿verdad? Nos duele ese proceso y queremos salirnos de sus manos. Y no sabemos, ¿verdad? Ahora cuando nosotros ya pasamos por eso, pues sabemos, ¿verdad? Que tenemos que volver a la rueda del alfarero. Tenemos que volver a ser moldeados, tenemos que volver a ser procesados. Y si lo hubiésemos pensado antes, ¿verdad? No teníamos que pasar nuevamente por esas heridas, por esas situaciones cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que el alfarero nos vuelva a reconstruir, para que el alfarero nos vuelva a poner la identidad que es la de Él, ¿verdad? Esa identidad con la cual Él nos creó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que Nehemías, ¿verdad? Su fe lo hizo ver más allá. Y eso es algo que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿verdad? La fe puesta en Dios, la fe puesta, ¿verdad? En el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Porque si no tenemos esa fe, no vamos a tener esa confianza de que Dios puede hacer algo en cada uno de nosotros. No vamos a tener, ¿verdad? Esa fe de que Dios nos puede levantar nuevamente a cada uno de nosotros. Y Nehemías no perdió la fe. Nehemías siempre estuvo, ¿verdad? Con esa fe activada, ¿verdad? Pensando que Dios iba a levantar nuevamente esos muros, que Dios iba a reconstruir nuevamente, ¿verdad? Y no tan solo eso, que puso a las personas, ¿verdad? Que fueron de ayuda para que esto pudiera ocurrir, ¿verdad? Y así en cada una de nuestras vidas el Señor pone en nuestro camino, ¿verdad? Personas que nos levanten las manos, personas que nos hablen positivamente, que nos ayuden, ¿verdad? A crecer en el camino del Señor, que aunque estemos pasando, ¿verdad? Muchas veces por situaciones que pensamos que no podemos salir, con Cristo todo lo podemos, con Cristo podemos, ¿verdad? Salir hacia adelante, podemos volver a levantarnos. Así que no pierda la esperanza, no pierda la fe de que el Señor puede reconstruirte de nuevo, de que el Señor, ¿verdad? Puede hacer de ti nuevamente esa persona con la cual le adorabas antes, ¿verdad? Y aún mucho más el Señor nos entrega, que a veces yo me quedo como que, Dios mío, wow, qué grande tú eres, Señor, me das más de lo que yo merezco, porque es que no merecemos nada del Señor. El Señor ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Yes. Y el Señor, ¿verdad? Nos bendice, y el Señor, qué mayor bendición es el amor del Señor, ¿verdad? Que el amor del Señor cubre todas las áreas de nuestras vidas, nos llena, nos fortalece, y ese amor, ¿verdad? Es el que nos vuelve a reconstruir en Él. Aleluya. Dale a compartir esta gran bendición bajo el tema: es tiempo de reconstruir. Y mira si Dios reconstruye. Mira si Dios reconstruye. Salmo 147. ¿La tenías ahí también? Oye, estamos ahí conectados. Dale a compartir esta gran bendición bajo el tema: es tiempo de reconstruir.
Y muchas veces no nos toca a nosotros reconstruir, sino que Dios es el que te va a reconstruir. O sea que el arquitecto de los arquitectos es Dios. Mira cómo dice Salmo 147, versículo número 2 y el 3. Y vamos hasta el 3, hasta el 3. Dice: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Oye eso. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Óyete eso. O sea que posiblemente hay un corazón en esta noche destruido, pero hace falta reconstruirlo. O sea que ver la condición del momento en el que estás viviendo no determina lo finalizado, sino que determina que hace falta que entre Dios a reconstruir. O sea que Dios levanta a Jerusalén, lo reconstruye, como quiere reconstruirte a ti que estás ahí quebrantado, triste, cabizbajo, ¿verdad? Dios mismo te va a reconstruir tu situación en la que tú estás viviendo. Reconstruye tu corazón, reconstruye nuestra mente, reconstruye aún nuestra fuerza. Porque si hay algo que cuando vemos las cosas que están destruidas, pensamos que ya todo se acabó. Y te habla un hombre por experiencia, yo sé que hay muchos que se han levantado, que Dios ha podido restaurar. O sea que aquí tú no eres el que te, ¿cómo se dice esa palabra? Restaura, sino el que te restaura es Dios. Y si no fuera por Dios, por la gracia, por la misericordia, no se había placido de levantarme a mí, de levantar a muchos que hoy en día predican la palabra del Señor y que están reconociendo del que los levantó y que los restauró fue Jesús, ¿verdad? Ahí es que tenemos que entender que fue Dios el que lo hizo. O sea que si Nehemías tenía algo en su mente y en su corazón, era de que el que estaba dando la oportunidad no era el hombre ni los que estaban allí alrededor, sino que era el Dios a quien él tuvo el momento de llevarlo en oración, en ayuno, en entrega completa, hasta esos días que estuvo ahí, ¿verdad? Clamando al Dios Todopoderoso y hablando de la condición en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Algo que me llama la atención es que él se echó esa carga completa. Nehemías se la echó completa para que pudieran entender que hacía falta que volvieran a empezar a reconstruir algo que ya estaba hecho, pero se había lastimado completo, se había destruido completo por las malas administraciones que hubieron en ese territorio. O sea que si había unos mandamientos que teníamos que cumplir y no lo tomamos en práctica, ¿tú sabes lo que hace eso? Que lo que Dios había construido se destruye. O sea que tenemos que entender una cosa y esto me llegó ahí. Para que tú seas perdonado de los pecados, no se trata de que tú digas, perdóname Dios. Cuando nosotros perdonamos, pedimos perdón a Dios, es porque no vamos a volver a hacer el pecado de nuevo. Entonces, ahí es que estamos hablando nosotros, que verdaderamente estamos pidiendo perdón de todo corazón. Cuando reconocemos nosotros que yo no voy a volver lo que yo estaba haciendo, ¿verdad?, hace un momento atrás, y que determino no volver a seguir haciendo el mismo problema, ahí estamos hablando de que verdaderamente estoy reconociendo mis pecados y que no lo voy a volver a hacer. Porque de nada vale que tú pidas perdón y de la noche a la mañana vuelvas a cometer el mismo pecado. No. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de que Dios nos perdona, que nos limpia con su sangre, para que volvamos a volver a empezar, a volver a ser reconstruidos, para que no tengamos que volver a los pecados del viejo hombre, salir de esa condición y reconocer, Dios mío, Dios me perdonó,
yo no lo voy a volver a hacer. Y ya. Pero hoy en día pedimos perdón muchas veces, pero volvemos a hacer la misma falta, o a veces peor. Entonces, de nada vale que nosotros digamos, Dios mío, perdóname, y mañana vuelve y haga lo mismo. No, Dios quiere que entendamos que esos muros, si Dios los va a comenzar a trabajar, Dios va a comenzar a levantar de nuevo. Esos muros no se pueden dejar caer de nuevo. Por eso es que hoy en día muchos a veces comienzan una carrera, pero no la terminan, porque comienzan a hacer las mismas condiciones que habían hecho cuando ya habían pedido el perdón. Cuando pedimos perdón, tenemos que dejarlo todo atrás y comenzar a trabajar en los muros para ser levantados. Amén, amén. Bajo el tema tiempo de reconstruir. Amén. Santo Dios, aleluya, ¿verdad? Y cuando Dios, ¿verdad?, nos perdona, ¿verdad?, y nos limpia con la sangre de Cristo, ¿verdad?, tenemos que mirar, ¿verdad?, aún todo lo que Dios reconstruye en cada una de nuestras vidas. Es diario. Es diario, y no tan solo eso, sino que si miramos atrás sea para ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Yes. Porque somos inmerecedores, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si miramos atrás y vemos, ¿verdad?, podemos decir, wow, Dios mío, tú me has fortalecido en esta área, ¿verdad? Tú me has cambiado en esta área. Y es que Dios nos reconstruyó a cada uno de nosotros, verdaderamente. Cosas que hacíamos antes ya no las hacemos. No las hacemos ya. Pero aún en nuestro físico, Dios nos reconstruye. Sí, se nota, se nota. Se nota así. Se nota en los cachetes, se nota cuando verdaderamente reconocemos lo que hemos logrado en el Señor, gracias al Dios Todopoderoso, a la gloria del Señor. Se tiene que notar algo en nuestras vidas. Se tiene que notar los cambios, y aún así, lo que hacíamos antes ya yo no lo hago. Ahí es que tenemos que entender que de ahí hemos, gracias al Señor, vencido en el Señor Jesucristo. Vive Dios, aleluya. Y aún, ¿verdad?, en nuestro semblante, ¿verdad?, se ve esa reconstrucción del Señor, ¿verdad? Y es bonito, ¿verdad?, mirar hacia atrás para ver, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Ahí digo yo, en el cofre, ¿cómo se dice eso? Abrir eso ahí. Cuando uno tiene el baúl de los recuerdos. En el cofre ahí, el baúl de los recuerdos. Wow, verdaderamente cuando uno dice, wow, pero este hombre era yo de verdad. Y a veces pensamos que ese era el hombre natural. Pero cuando te das cuenta y comienzas a recordar, párate que yo hacía esto en ese momento, yo era esta persona, yo hablaba de esta manera, me expresaba de esta manera, me conducía de esta manera, y ya Dios me sacó esto. Y aún así hacía delitos y pecados, y gracias a la misericordia de Dios ya yo no lo hago. Pero no podemos bajar la guardia nunca. Aún hay la palabra dice que el que se piense que está firme, mira que no caiga. Entonces nosotros tenemos que seguir velando por nuestra salvación en todo momento. Estar siempre con la conexión como Nehemías estaba. Porque si había una de las cosas buenas que me llama la atención de Nehemías, era el corazón, ¿verdad?, que tenía sincero delante de la presencia de Dios. De dónde sabía que tenía que acudir y saber, párate, que Dios está en el asunto, que Dios sabe lo que está pasando allá. Pero que ya yo conocí lo que está pasando, que ya yo sé lo que está pasando en el pueblo, no lo informo al que tengo que informarle, no alcanzaremos misericordia. Pero lo logró hacer. Vive Dios, aleluya. Y aún, ¿verdad?, tenemos que ver también que no podemos descuidarnos, como tú estabas hablando, ¿verdad? No, porque cuando Dios nos reconstruye a cada uno de nosotros, cuando Dios hace algo lindo en cada uno de nosotros, luego, ¿verdad?, de la bendición, siempre tenemos que estar a la expectativa que va a llegar, ¿verdad?, algún ataque, o va a querer distraernos del camino el enemigo en muchas áreas, ¿verdad? Y tenemos que estar velando en todo tiempo, ¿verdad?, para que
después que Dios nos reconstruyó a cada uno de nosotros, ¿verdad? No volver a tornar nuestra mirada hacia atrás, ¿verdad? Porque es como, ¿verdad? Si tú construyeras una casa, ¿verdad? La hiciste bonita y de momento te dio con que quieres derribarla, estando en buenas condiciones. Pues así pasa con cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Después que Dios hizo algo tan grande y maravilloso en nuestras vidas, ¿verdad? Tú sabes que es limpiarnos con la sangre de Cristo, libertarnos de tantas áreas en nuestras vidas y que nosotros volvamos y tornemos nuestra mirada hacia atrás, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que a Dios lo entristece. Se me pegó el Spanglish de Jesús. A Dios lo pone triste. Y cuánto más, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Que dio la vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Después que Dios nos reconstruye, volvemos hacia atrás, ¿verdad? Pero qué bonito es, ¿verdad? Entender y saber que todavía Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y como siempre decimos, ¿verdad? Que cuando hay vida todavía hay esperanza de que Dios haga algo en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque la fe y la esperanza en Dios no la podemos perder, de que Dios puede levantarnos, de que Dios puede reconstruirnos, ¿verdad? Te habla alguien, ¿verdad? Por experiencia, ¿verdad? Porque el que yo haya nacido y crecido en el Evangelio no quiere decir, ¿verdad? Que en algunas veces en mi vida, ¿verdad? Me sentía, ¿verdad? Que mi esperanza, mi fe quería menguar, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Que aún en medio de las situaciones que cada uno de nosotros vivimos, ¿verdad? Hayamos aprendido, ¿verdad? A fortalecernos, hayamos aprendido, ¿verdad? A volver a reconstruirnos, pero en Dios, ¿verdad? Y no podemos con nuestras propias fuerzas a ser reconstruidos, no podemos con nuestras propias fuerzas a poder levantarnos porque vamos a fracasar, vamos a volver hacia atrás, no vamos a poder con nuestras fuerzas, sino que tenemos que clamar, así como hizo Nehemías, que clamó por el pueblo, tenemos que unirnos, ¿verdad? A clamar por esas vidas, por esas almas, ¿verdad? Que están necesitadas, ¿verdad? Que alguien les levante las manos, que alguien los vuelva a reconstruir. Pues en esta noche, ¿verdad? El Señor está hablando a tu vida, ¿verdad? Que todavía quedan Nehemías que claman por ti, que todavía quedan Nehemías que le duele en el alma, ¿verdad? Ver tu condición, que no quieren verte, ¿verdad? Caído, sino que quieren verte nuevamente en los caminos del Señor. Y mientras, ¿verdad? Estemos aquí nosotros en la tierra, vamos a continuar clamando por ti, vamos a continuar orando por ti para que vuelvas al camino, pero no podemos, ¿verdad? Recostarnos de esa área, ¿verdad? Como cuando Jesús estaba apartado, ¿verdad? No podía permanecer, ¿verdad? De que alguien tenía que ir a buscarlo por la mano y llevarlo a la iglesia, sino que muchas veces tenemos que sacar fuerzas de donde no hay para poder llegar al camino de la reconstrucción. Ellos no tenían fuerza, pero Dios les dio la fuerza para que pudieran reconstruir lo que no estaba construido. O sea que si tú le pides la fuerza para que pueda ser reconstruido de nuevo, Él te la va a dar. O sea que de Él proviene la fuerza. De Él proviene lo que tú necesitas tener. Y mira cómo dice Salmo 80, versículo número 7, dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Oiga, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer de tu rostro y seremos salvos. O sea que lo que estamos hablando, mientras está esta situación difícil en ese pueblo, yo me imagino que había tristeza, que para ellos no pensaban que había oportunidades de ser levantados, porque si hay algo que Satanás pone en nuestra mente es: no, tú no te vas a poder levantar más nunca. Sí, mira cómo tú estás destruido, mira cómo tú estás derribado. Pero la palabra es tan especial que dice que levantará al que está débil, que levantará al que está cabizbajo. O sea que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En los momentos más difíciles de tu vida, tú lo que tienes que levantarte y entender, párate, que cuando estas cosas negativas llegan a mi mente, es porque el que me está poniendo en mi mente estas cosas negativas es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cuando tú comienzas a escuchar la voz de Dios, cuando tú reconoces, párate, que esta no es la voz que yo tengo que escuchar, y Dios te está diciendo: levántate,
sacúdete el polvo y revístete de poder. Hay gente que se tiene que revestir de poder para poder comenzar a levantar las columnas de su familia, las columnas de su matrimonio, las columnas de sus hijos, las columnas de su vida. Porque hay gente que tiene los muros del corazón destruidos. Los muros de las fuerzas que tenían antes, que decían, wow, yo antes me reía, antes yo gozaba, antes yo sentía alegría, felicidad, pero ya no la tengo porque me siento en el suelo. El que tiene la última palabra para que podamos levantarnos es Dios. O sea que si tú identificas esa oportunidad de la gracia, que por medio de lo que Nehemías pudo aprovechar el momento y decir, no, yo no me puedo ir hacia el problema, porque hay gente en este tiempo que está llegando sin ningún recurso al problema, sin ninguna autorización, están llegando al problema. Y cuando nosotros llegamos al problema sin autorización, y te estoy hablando que la autorización te la tiene que dar Dios cuando tú estés verdaderamente fortalecido en Dios, porque si había un recurso que Nehemías tenía, era que estaba fortalecido en Dios. Aunque lloró, no lloró porque estaba débil, él lloró por la condición del pueblo, porque él tenía el peso completo de un pueblo que estaba haciendo las cosas que no tenía que hacer, estaba pecando. Entonces él dijo, no, párate, yo me voy a incluir. Y cuando tú te incluyes en algo, tú sientes el peso. ¿Qué es lo que pasó? Él sintió el peso. Hay gente que está sintiendo el peso de su desesperación porque sienten todo el peso del pecado, el peso de sus problemas, el peso de sus imperfecciones. Pero Dios te quiere restaurar, Dios te quiere edificar, Dios quiere poner en ti una paz que tú hace tiempo estás pidiéndole al Señor para que puedas hacer, ¿verdad?, seguir hacia adelante. Esa paz no la da el mundo, esa paz no la dan, ¿verdad?, los deseos del mundo. O sea que cuando estamos en delitos y pecados, nosotros no estamos sembrando en lugares para ser fortalecidos, sino que estamos sembrando en lugares donde la manifestación del mismo Satanás va a tomar tu mente, te la va a doblegar y te va a poner pecados en tu mente, pecados en tu corazón, pecados en tus impulsos. Pero cuando nosotros identificamos a esta manifestación de Satanás, vamos a entender, vamos a decir, wow, yo voy a reedificar mi casa sobre la roca que es Cristo Jesús. O sea que cuando yo voy adquiriendo esa fortaleza que Dios me da para que yo siga fortaleciendo, yo no voy a volver a mirar atrás para que yo vuelva a cometer. Porque mira lo que pasa, cuando nosotros cometemos un acto de pecado, nos apartamos. Pero cuando yo vengo, recibo el perdón de Dios, pero me devuelvo para atrás, no es un pecado que vas a cometer, porque la manifestación de Satanás se va a multiplicar. O sea que vas a comenzar a tomar lo que no hacías antes, lo vas a hacer con más frecuencia, y aún lo vas a hacer multiplicado. O sea que son 7 veces más que entran estas cosas que se levantan, estas manifestaciones, y comienzan, ¿qué es lo que comienzan? A trabajar en tu mente y a trabajar en tu corazón. Entonces tienes que cuidarte de lo que tú estás soltando, que no es tan grande como lo que cuando tú te vas, pides perdón y regresas de nuevo a lo mismo. Ahí esto se pone feo. ¿Por qué? Porque Satanás no viene solo, viene con 7 más, con un sinnúmero de cosas más. Así que eso es lo que tú tienes que cuidarte, que Dios te mantenga en sus manos. Gloria al Señor. Amén. No, posiblemente cuando veo, ¿verdad?, nuestra casa en destrucción, quizás tú eres el Nehemías que Dios está esperando para que tu casa sea reconstruida. Tremendo punto ahí. Quizás Dios está esperando por ti, ¿verdad?, para que tus hijos sean reconstruidos, para que tus hermanos sean reconstruidos, para que tus padres sean reconstruidos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos esperando, ¿verdad?, que ellos sean que den el paso. Pero como estamos hablando de las murallas, ¿verdad?, quizás eres tú la muralla que el Señor está esperando, Dios mío, que vuelva a ser reedificada para que tu casa vuelva a ser levantada. Yo creo que Juan David dio con el punto correcto en esta noche.
ahí tienen que ponerse como nombre: yo voy a ser el Nehemías de mi casa para luchar contra mi familia, para luchar con todas las cosas que se están levantando en mi familia. Yo voy a ser el primer Nehemías en mi familia, que voy a salir a la lucha para que podamos salvar y restaurar a nuestra familia. Mire qué cosa más tremenda, me llama la atención eso, porque Nehemías, wow, esto sigue y se pone mejor. Pero oiga bien, ese punto que Wanda le dice, yo creo que ¿cuántos Nehemías? Escriban ahí: yo voy a ser uno de los Nehemías que voy a, ¿verdad?, restaurar a mi familia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Haciendo como Nehemías hizo. Él fue a la presencia del Señor. Vas a llorar, vas a ayunar, vas a soltar lágrimas, pero una cosa va a hacer Dios, que va a escuchar y va a tener de esa gracia y misericordia, y va a poder levantar a la generación de tu familia. Aún yo estaba viendo en Isaías capítulo 58, si mi mente no es infiel, capítulo 12 habla sobre las generaciones que habían que reconstruir. Isaías lo habla y dice que Dios le iba a dar poder para reconstruir las generaciones pasadas y las generaciones que están a punto de las venideras, las presentes que iban a estar. Y eso es lo que quiere Dios, que haya Nehemías que levanten a su pueblo, a su familia, porque él tenía familias ahí, Wandalí. Ahora que me llama la atención, Nehemías tenía familias en el pueblo, y aún no porque fueran la familia, él tenía el peso completo del pueblo. O sea que hace falta que cojamos esa actitud de Nehemías y no nos vayamos al problema, porque nosotros tenemos que cuidarnos en todo momento para ser fortalecidos, porque si Nehemías se llega a ir con sus impulsos hacia el lugar del problema, hubiera salido herido. Pero qué bonito es entender que él se quedó tranquilo. No hizo caso a las voces contrarias. No hizo caso a las voces contrarias que se quisieron apoderar de su vida, y comenzó a clamar y a tener confianza con Dios. Así que este es su programa, Desarrollados por Medio de la Fe, que se transmite todos los jueves. Ahora, este es un nuevo season en los jueves. Así que estamos todos los jueves aquí. Gloria al Señor. Se nos ha hecho un poquito más fácil. Y repite lo que pasó la semana pasada. Así que perdonen los inconvenientes de la semana pasada, los que compartieron. Se borró el video por un error de Jesús Cruz. Así que por lo menos lo podemos salvar, ¿verdad? Porque ya yo lo tenía salvado para transmitirlo al otro día, viernes, por YouTube. Y estaba salvo allá, pero perdonen los inconvenientes. Y verdaderamente nuestros oyentes, ¿verdad?, nuestros amados amigos y compañeros de este programa, ¿verdad?, nuestros hermanos en la fe, hicieron un trabajo tremendo la semana pasada. Así que vamos por más, ¿verdad?, de parte del Señor, y gracias a Dios toda la gloria y la honra por todos los siglos, ¿verdad? Y gracias por cada uno que comparte constantemente nuestro contenido, ¿verdad?, aún en YouTube. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Y estamos sumamente agradecidos. Así que tenemos muchos planes con nuestros oyentes y vamos a estar haciendo algo más adelante, ¿verdad? Pero eso es un lana más. Así que vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo, recordándole el próximo jueves estaremos aquí, si el Señor lo permite. Gloria al Señor, trayendo palabra de parte de nuestro Señor. Saludamos. ¿Quién está por ahí? La reina de las piedras, Margarita Hernández Reyes, es mi mamá. Para el que no lo sabe, esa es la mamá de Jesús. Jonathan Rodríguez, evangelista de la casa. El copastor Félix Reyes, Dios te bendiga. Neicha González, Dios te bendiga. Saludos a Israel también, gloria al Señor, y a todos los que se han conectado a su programa, Desarrollado por Medio de la Fe. También estaba Reinaldo Cruz, padre, y Reinaldo Junior estaban por ahí presentes también. Perdonen que no pude ver antes de tiempo, pero... Y el hermano Fraito estaba. Fraito también estaba por ahí. Jorge Cruz, Wanda Ramos, Dios te bendiga, suegra.
También saludamos a Brenda, gloria al Señor, un abrazo sumamente especial a Besaida, a Débora, gloria al Señor. Saludamos también a la familia Hernández, saludamos también a la familia Cruz en la ciudad de Albany, New York. Saludamos a todos en Florida. Dios los bendiga de manera muy especial. Así que vamos para adelante en el nombre y a de nuestros Jesús. pastores y a la iglesia Movimiento Torrente de Amén. Jesús. Nuestros pastores Héctor y Keila Román y la iglesia Movimiento Torrente de Besora. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, te invito a la iglesia Movimiento Torrente de Besora en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Así que si no tienes nada que hacer el domingo, tenemos ayuno congregacional a las 6 de la mañana, pero a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, tendremos nuestro culto evangelístico a las 10 de la mañana. Así que llega, comparte con nosotros, ¿verdad? Y será de mucha edificación para todos de manera muy especial. Amén. Así que queremos orar al Padre para así dar por culminado esta transmisión. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío, de traer esta palabra, Dios mío. Sé tú, Dios mío, glorificándote en cada uno de nuestros oyentes, en cada uno de nuestros hermanos en la fe, Dios mío. Guárdalos, protégelos, Dios mío. Dale un sueño, Dios mío, placentero, Dios mío. Dale sueño, Dios mío, contigo, Dios mío. Oh, que tu Espíritu Santo los bendiga. Si hay alguien cabizbajo, triste, Dios mío, dale fuerza para que sigan hacia adelante, Dios mío. Y que tu Espíritu Santo siempre esté trabajando con sus corazones. Si hay alguien que se quiere reconciliar, Dios mío, escríbelo en el libro de la vida, Dios mío, y que nunca se borre de ese libro, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este fue su programa, Desarrollado por medio de la fe. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.